Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre la actualización que existe en la norma ISO 1302 del año 2002 sobre la forma de utilizar el símbolo de acabado superficial. En esta actualización existen algunas pequeñas modificaciones que vamos a ir viéndolo. Aquí tengo un ejemplo de un dibujo de una pieza donde se indican diferentes características de algunas superficies, ¿no? Sobre el acabado superficial. Entonces veamos de qué se trata esta normativa. Esta normativa, en todo caso, considera algunos otros valores de rugosidad en una superficie. Y la más utilizada en este caso sería lo que se llama la rugosidad media aritmética, simbolizada por EDA. También se pueden definir diferentes otras rugosidades de diferentes longitudes que se vayan midiendo de una pieza. Y ya no se utiliza en este caso, en esta nueva normativa, que es una actualización de la anterior, ya no se utiliza lo que es la profundidad de rugosidad máxima, como se utilizaba anteriormente en la anterior versión de esta normativa. Vayamos viendo algunos cambios que ha habido en este caso. Los símbolos se mantienen prácticamente, estos símbolos de símbolo básico de acabado superficial, con su complemento, esta línea horizontal, donde podemos agregar más información. El símbolo que nos indica que la superficie va a tener un acabado superficial con arranque de viruta, con arranque de material, y este otro símbolo que nos indica que la superficie va a ser obtenida sin arranque de viruta, ¿no? Entonces, todas las superficies de una pieza pueden ir indicados mediante su acabado superficial. Sabemos que una pieza tiene diferentes superficies, entonces cada superficie tiene que especificarse qué tipo de acabado superficial va a tener. Algunos cambios que existen, fíjense, este es el símbolo básico de acabado superficial, igual que el anterior. No hay ningún cambio en cuanto a las características geométricas del símbolo. Solamente que en esta parte central, ¿se acuerdan? En esta parte central registrábamos la rugosidad máxima y la mínima. Ese valor ya no se registra más acá, ¿ya? Y la rugosidad media aritmética se puede registrar acá, en esta parte acá, debajo de la línea horizontal. Viene registrado la rugosidad media aritmética, otro tipo de rugosidades que podamos tener también. Los demás valores se mantienen constantes en el lugar donde existía en el anterior normativo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense, de cómo en vez de indicar la rugosidad máxima y mínima en esta parte central, se utiliza esta parte de acá para indicar principalmente lo que es la rugosidad media aritmética, que en algunos casos podríamos también indicar la rugosidad máxima u otros valores característicos. Sobre la simbología que se utiliza para indicar la dirección de los surcos, también se mantiene igual que la anterior, fíjense. Surcos paralelos al plano de la vista, surcos perpendiculares, surcos cruzados, ¿ya? Multidireccionales, circulares y radiales. Aquí se ha agregado un símbolo más, que es con la letra P, que indica los surcos superficiales son en particular no direccionales o protuberantes, ¿no? Es el nuevo símbolo que se ha agregado para indicar este tipo de característica de la superficie, que son completamente irregulares en este caso, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos, ¿ya?, de aplicación de esta nueva simbología. Lo bueno de esto es que enseguida vamos a ver esto, el AutoCAD Mechanical, que vamos a empezar a usar a partir de hoy, ya puede dibujar estos símbolos. Ya no requerimos dibujar manualmente estos símbolos, como lo hacíamos en el anterior AutoCAD. El AutoCAD Mechanical ya puede dibujar esto, como vamos a ver en ejemplos a continuación. Aquí tenemos diferentes ejemplos de aplicación de la simbología en esta superficie. La rugosidad media aritmética, 3.5 micras, este valor siempre está en micras. El proceso de acabado superficial mediante torneado, ¿sí? Y así tenemos diferentes valores, diferentes aplicaciones de la simbología utilizada con esta nueva normativa. Ahí tenemos más ejemplos, ¿no?, de cómo se tiene que utilizar adecuadamente esta simbología, ¿no? Otra característica que vamos a verlo también a continuación es la siguiente. Esto también es de la anterior normativa igual. Para no complicar mucho la imagen con símbolos y valores que vamos a colocar acá en esta parte,
Se puede simplificar de esta forma, ¿no ve? En vez de colocar todos los datos referenciales de la simbología acá en el dibujo, se puede colocar una letra Z, X, Y, lo que sea, y en algún lugar del plano se indican las características de este símbolo de acabado superficial. Por ejemplo, donde está este símbolo con la letra Z, indica que ese acabado superficial tiene estas características. El lugar donde está indicado el acabado superficial mediante este símbolo, con la Y, indica que eso significa que tiene este tipo de acabado superficial mucho más detallado acá. Eso es para no complicar la figura, ¿no? Porque aquí puede venir acotamiento y otras características más. Entonces la figura se puede ver complicada. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es la siguiente, fíjense en este ejemplo. Si solamente queremos indicar el acabado superficial, como en este caso, de este orificio, que tiene estas características, y de la superficie exterior esta parte de acá, aquí está su símbolo de acabado superficial, y el resto se supone que va a tener el mismo tipo de acabado, no podemos complicar la figura colocando un símbolo acá, otro acá, esta superficie, otro esta superficie, y a todas las superficies. La figura se vería bastante complicado. Si sabemos que todas las demás superficies tienen el mismo acabado superficial, entonces se puede optar por lo siguiente. En la parte inferior del plano, como vamos a ver en el ejemplo siguiente que voy a realizar, se puede colocar esta indicación, fíjense. ¿Qué significa esto? Esto, fíjense, esto ya no viene en el dibujo en sí. ¿Cuál es el significado de esta simbología que estamos utilizando acá, con diferentes acabados superficiales? Indica lo siguiente. Esto quiere decir lo siguiente. Hay un valor que está fuera del paréntesis y otros valores que están dentro del paréntesis. Lo que está afuera, ¿qué significa? Esto significa lo siguiente, se tiene que interpretar de la siguiente manera. Todas las superficies tienen este tipo de acabado superficial, con estas características. Excepto lo que está dentro del paréntesis, ¿no ve? Excepto el acabado superficial que está indicado con estas características, que corresponde a este valor, y el acabado superficial con estas características que corresponde a esta superficie. Entonces, con esto nos estamos evitando colocar este símbolo de acabado superficial en todas las superficies, La normativa también permite simplificar de manera más simple, por decir, esta simbología. Fíjense, en vez de colocar todo esto dentro del paréntesis, podemos indicarlo de esta forma. Aquí está. Esto significa lo mismo. Todas las superficies que no tienen indicados un acabado superficial correspondiente, tienen este tipo de acabado superficial, excepto todos los que están marcados con su acabado superficial correspondiente. Esta es una forma más resumida, digamos, de indicar eso, ¿no? Es mucho más simple. Entonces, esos son los cambios que ha tenido, digamos, la simbología utilizada. Es la más actualizada esta, por decir, sobre lo que es la utilización de simbología utilizada en acabado superficial. Bien, ahora veremos la utilización del AutoCAD Mechanical, que nos ayuda bastante en el dibujo de muchos componentes mecánicos que vamos a hacerlo de hoy en adelante. Este AutoCAD Mechanical es un complemento, como les decía, del AutoCAD normal, que tal vez usted ya lo tenga instalado en su máquina, ¿ya? Que tiene la siguiente característica, fíjense, la ventana de entrada es esta, y el menú, la ventana interior, en la barra de menús, tenemos algo que no tiene el AutoCAD anterior, esta parte que se llama contenido. En el menú del AutoCAD normal, que se utiliza en diferentes disciplinas, no teníamos esta parte que dice contenido. Y algunas otras funciones más que son propias para nuestra especialidad, ¿ya? Ahí, por ejemplo, fíjense, tenemos esta parte. Si hago clic sobre esta parte de contenido, se abren diferentes herramientas acá, diferentes herramientas que nos sirven para simplificar y hacer un dibujo mucho más rápido de diferentes componentes mecánicos, por ejemplo, elementos de unión, pernos, tuercas, dibujar orificios, orificios roscados, orificios pasantes, dibujar ejes, dibujar engranajes, dibujar rodamientos, dibujar perfiles, pues muchos elementos que se utilizan en dibujo mecánico, ya los tenemos acá. Esa es la ventaja de utilizar este AutoCAD Mechanical,
que nos facilita bastante en hacer este dibujo. Entonces, veamos la aplicación de esto, en nuestro caso, para hacer dibujo de superficies con un cierto tipo de acabado. Voy a cambiar de pantalla. Tengo ya abierto, fíjense, tengo ya abierto una aplicación en el AutoCAD Mechanical, ¿ya? Tengo este ejemplo de una pieza, fíjense, es una pieza a la cual quiero colocarle acabado superficial en diferentes superficies, ¿ya? Aquí en la parte donde dice anotar, fíjense, existen diferentes herramientas que son parecidas a lo que tenemos en el AutoCAD Mechanical, ¿no? Aquí está la parte de contenido que les decía, aquí está la parte que nos permite dibujar, y vamos a ir aprendiendo poco a poco diferentes componentes mecánicos. Incluso sirve para hacer diseño. Esto les va a ser muy útil cuando estén llevando alguna materia de diseño para diseñar diferentes componentes mecánicos. Esta es la parte que sirve para diseño, ¿no? Entonces, hay una parte donde dice anotar, donde ya tenemos, fíjense, acabado superficial. Esto me permite dibujar ya los símbolos de acabado superficial de una manera mucho más rápida. Ahí está un ejemplo. Entonces, utilicemos este símbolo de acabado. Esta herramienta que tiene el AutoCAD Mechanical. Voy a colocar un símbolo de acabado, voy a agrandarlo un poquito más, en diferentes partes. Entonces hago lo siguiente, hago clic sobre este símbolo, le pongo inserte un símbolo nuevo, ahí, el AutoCAD me está preguntando, siempre fíjense la barra de herramientas, me dice, ¿dónde quiere colocar su símbolo de acabado superficial? Le digo, en esta superficie le diré, aquí, ¿no? Y luego me dice, ¿en qué lugar específicamente de esa superficie quiere colocar su símbolo? Le digo, pues le pongo donde sea, ahí digamos. ¿Ya? Y como no hay mucho espacio en esa parte, pues puedo jalar con una flechita, fíjense, puedo jalar con una flecha el lugar donde voy a colocar el símbolo de acabado. Ahí le digo, ¿ya? Y Enter. Se me abre esta ventana donde ya puedo colocar las características de ese símbolo de acabado. Aquí está, fíjense. Puedo colocar el símbolo básico. Puedo decirle que es con arranque de viruta. Ahí está. Puedo decirle que es sin arranque de viruta, ¿no? Entonces me da opción a eso. Y aquí puedo colocar qué procedimiento voy a utilizar para darle ese acabado superficial. Por ejemplo, torneado, por decir. Torneado. Aquí le voy a colocar, fíjense, la rugosidad media aritmética, no la RA. Le voy a poner 1.6, por decir. Puedo colocar acá, en la dirección de las estrías. Tengo para escoger todas, fíjense. Le digo paralelo. Y listo. Aplicar. Aceptar. Y ya está, fíjense. Ya me he dibujado el símbolo de acabado superficial. De una manera rápida, de una manera sencilla. Si quiero hacerlo un poquito más pequeño, digamos, este símbolo, tal vez lo veo muy grande, pues puedo modificar. Digo, hago doble clic, ¿ya? Entro a la parte que dice parámetros. Aquí ya le puedo cambiar el tamaño tal vez, está en 2.5. Puedo hacerlo si quiero más grande. Hay 3.5, más grande. En cuanto a las flechas, en cuanto al texto también, 2.5. El texto también puedo colocarlo más grande, ¿no? A ver, aplicar, se ha hecho más grande, ¿no? Se ha hecho más grande el símbolo de acabado, pero tal vez muy grande, lo voy a cambiar nomás a 2.5, que me parece un tamaño conveniente para este caso. Aplicar y aceptar, ¿no? Y aceptar. Y ya está. De una manera sencilla, de una manera rápida, ya lo he colocado el símbolo de acabado superficial con todas sus características, ¿no ve? Esto indica que esta superficie ha sido obtenida mediante torno, que tiene una rugosidad de 1.6 micras y que la dirección de las estrías es paralelo al plano que estoy mirando yo. Puedo aplicar otros dos símbolos más acá. Veamos este ejemplo. Voy a aplicar dos símbolos más acá. Acabado superficial. Insertar un nuevo símbolo en esta superficie. En este lugarcito quiero aplicar, en este lugar central.
Introducir. Me dice abajo o arriba. ¿Ya? Voy a cambiar abajo o arriba. Arriba. ¿Ya? Se mantienen los valores que he indicado anteriormente, que puedo cambiarlos. Digamos, esta superficie va a ser mediante fresado, determinado, fresado, que va a tener otro tipo de rugosidad, 0.8, por decir. Y que la dirección de las estrías va a ser perpendicular. ¿No? Ahí está. Se ve automáticamente los cambios. Aceptar. Y listo. Puedo hacer otro ejemplo acá, encima. Acabado superficial. Insertar un nuevo símbolo. En esta superficie. En este lugar central. Ahí. Ahí. Introducir. Arriba o abajo. Bueno, arriba. ¿Ya? Y voy cambiando acá. Puedo decirle que la superficie va a ser niquelado, por ejemplo. Niquelado. Que va a tener una rugosidad de 6.3. Y que la dirección de las estrías, sin dirección, porque es niquelado, no se va a ver las estrías, en este caso. ¿No? Puedo decir también que sea en toda la periferia, ahí de esa forma, ¿no? Aceptar. Y ahí está. ¿No? Entonces, de esa manera fácil, rápida, podemos colocar estos símbolos de acabado superficial. Ahora, lo que les decía anteriormente. Si solamente esas tres superficies van a tener este acabado superficial específico y todas las demás superficies van a tener un acabado similar, entonces no voy a estar colocando un símbolo en esta cara, otro en esta y en todas las que faltan. Entonces hago lo siguiente, fíjense. Voy a colocar solamente en una cara un símbolo de acabado superficial que corresponde a todas las demás. Pero ¿qué tengo que hacer en este caso? Bueno, fíjense. Entro a acabado superficial. Nuevo símbolo. Le digo en esta superficie de acá. Bueno, ahí entro. Arriba, bueno, ahí está. Ahora tengo que entrar a lo siguiente, fíjense. Bueno, aquí le voy a decir que todas las superficies van a tener un acabado simple mediante el lijado, por decir. ¿Ya? Todo lo superlijado, una rugosidad bastante vasta, no tiene que ser fino, no en toda la superficie. Y eso, así es característica simple va a tener. Pero aquí tengo que indicar lo siguiente, fíjense. Esto tengo que complementar. Colocar como símbolo mayoritario. Aquí. Esto voy a marcar. ¿Ya? Esto voy a marcar. Y fíjense qué es lo que va a salir acá. Aceptar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Fíjense. Como sé que todas las superficies van a tener esta característica, no solamente esta, sino que también esta que no está marcada, esta otra y así, entonces lo que hago es lo siguiente. Para indicar que todas las superficies van a tener este acabado, lo único que hago es mover esto, marco, botón derecho, desplazar, con respecto de este punto, por decir, y lo muevo acá, a una esquinita inferior. ¿No? Ahí, a una esquina inferior del plano, lo muevo esto. ¿No? Si no está bien ubicado, pues lo puedo mover un poquito más. Desplazar. Ahí. Entonces, fíjense, con esta indicación que lo estoy colocando en la parte inferior del plano, con esto estoy indicando lo siguiente, que todas las superficies que no tienen marcado un acabado superficial, como en este caso, tienen este tipo de acabado superficial. ¿No? Esto indica, excepto los que están marcados. Pero si aquí yo quiero detallar, si yo quisiera detallar todas las superficies que están marcadas, entonces hago lo siguiente, fíjense. Hago doble clic, ya se me abre la ventana, entro a parámetros, aquí le digo, en esta parte, que muestre una lista completa, aquí. Aquí lo está mostrando de esta forma simplificada, fíjense, que es válido, obviamente, pero también puedo querer de esta forma.
que muestre todos los detalles de todo lo que está indicado. Aplicar, fíjense, y aceptar. Fíjense, me ha colocado todos los símbolos, ¿no? Automáticamente estos tres, fíjense, están acá. Están acá, estos tres están acá. Sirve, pero lo está complicando mucho la figura, el plano. Entonces, es mejor utilizar el símbolo que también es válido. El símbolo simplificado, ¿no ve? Este de acá, simplificado. Listo. Aplicar, aceptar. Ya está, es igual. Sirve. Y ahí una esquinita lo colocamos, ¿no? Esto puede venir acá, puede venir también en cualquier otro lugar, ¿no? No siempre ahí. También en algunos casos, si no existe espacio en el plano, lo pueden colocar aquí en la parte superior, en esta esquina de acá o en esta esquina de acá. ¿Ya? No hay una regla específica del lugar, pero se lo coloca en el lugar donde sea más visible y donde no esté incomodando, digamos, el dibujo del plano. Entonces, esa sería la forma en la cual se utiliza el AutoCAD Mechanical para poder realizar el dibujo mucho más rápido, de una manera más simplificada, como en este caso. ¿No? Quisiera que practiquen un poquito, ya tal vez ya tengan instalado AutoCAD Mechanical, practiquen esta parte de acá, porque esto es tema ya de examen para el segundo parcial, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, que lo voy a subir en esta semana a la plataforma Classroom. Muchas gracias.